el inmerecido favor de Dios. Todos queremos experimentar el favor de Dios. Todos los creyentes queremos que nos vaya bien en todo, que nos vaya bien en nuestra familia, que nos vaya bien en nuestros hogares, que nos vaya bien en nuestros matrimonios, queremos que nos vaya bien en finanzas, todo queremos nosotros que todo nos vaya bien como creyentes, ¿verdad? Todos deseamos disfrutar de todas las bendiciones de Dios que Él nos ha dado. Queremos disfrutar de todas las provisiones. Amén. Como creyente, que todo fluya a nuestras vidas de una manera poderosa, sabiendo que todas las bendiciones vienen del inmerecido favor de Dios. ¿Por qué es inmerecido, hermanos? ¿Por qué decimos que las bendiciones vienen del favor inmerecido de Dios? Porque nosotros hemos recibido la libertad. Hemos recibido la libertad de la muerte eterna, hemos recibido la libertad de la opresión de nuestros pensamientos, la opresión familiar, de la opresión financiera. Hemos recibido todo eso sin hacer ningún sacrificio, hermano. Sin hacer nada. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. ¿Quién lo hizo? Fue Cristo Jesús. Él llegó a la cruz. Él llegó con el fin de que nosotros hoy en día disfrutemos de todo lo que nosotros estamos deseando. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Amén. ¿Y cuántos se sienten así libres? ¿Cuántos se sienten libres de decir yo soy libre, ya no tengo opresión? ¿Cuántos nos sentimos gozosos de estar seguros que cuando nosotros oramos, clamamos, Dios nos concede? ¿Cuántos estamos en ese estado de fe? Más tardamos en abrir nuestros labios que en recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce tu corazón, hermano. Amén. Dios conoce tu corazón, hermana. Los deseos que tú tienes primero estuvieron en el corazón de Dios y Dios los puso en tu corazón. Por lo tanto, el deseo que tú tienes está de acuerdo con Dios, porque primero a Dios le plació dártelo. Y lo puso en tu corazón para que tú comiences a clamar y a pedir. ¿Por qué? ¿Por qué no te lo dio de frente? Porque Dios quiere que sueltes tu fe. Porque Dios quiere que tú le creas. No que creas en Dios, porque todos creen, hasta Satanás cree en Dios. Pero Dios quiere que le creas. Entonces mi deseo, yo ya lo tengo, porque primero estuvo en Dios. Ahora, Señor, gracias, yo lo recibo, Señor. Este deseo que yo tengo, tú me lo diste, Señor, y por lo tanto yo ya lo recibí. Gracias, Señor, por fe ya lo tengo, por fe. ¿En qué momento lo voy a ver? En el momento en que salga la luz, de acuerdo a tu fe, te será hecho, dice la palabra. Amén, hermanos. Vamos a ver qué nos dice 2 de Corintios 5:21. Gloria a Dios. 2 de Corintios 5:21. ¿Cuántos estamos contentos, hermanos, de saber quiénes somos en Cristo? ¿Cuántos estamos contentos de haber recibido todo lo que en realidad ni siquiera lo merecemos? El favor inmerecido de Dios. Yo estoy contento, hermano. En primer lugar, de caminar segura, de caminar en la fe, segura de que nada me va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios me cuida y me guarda. 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, nosotros no somos justos porque hagamos lo correcto, sino que hemos sido hechos justos por lo que hizo Jesús en la cruz. Amén. Somos justos por lo que hizo Jesús en la cruz, no porque nosotros seamos justos. Dice el versículo: al que no cometió pecado, por nosotros Dios hizo a Cristo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Cristo fue absolutamente sin pecado. Él no tuvo pecado. ¿Cuántos creen eso, hermano? Amén, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los del pecado?
La humanidad. La humanidad fue la del pecado. Estábamos sentenciados a una muerte eterna. Y si Cristo no hubiera llegado a la cruz, nosotros estuviéramos en el infierno, los que ya han partido con el Señor y los que estamos por partir, tal vez en el tiempo que Dios lo tenga destinado, también estaríamos ya listos para irnos al infierno. Pero gracias a la misericordia de Dios, gracias al amor de Dios Padre, que Él no permitió que se perdiera la humanidad, sino hizo que el Verbo se hiciera carne, como dice Juan 1, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios se hizo carne, se engendró en María, abrigó 9 meses al Verbo y dio a luz a Jesús. Amén. Y fue Él a quien Dios destinó, quien Dios ya dispuso para que Él venga a prepararse desde el vientre de una mujer, desde el vientre, tan igual que una persona de nosotros, ¿verdad? Como cualquier persona humana. 9 meses dio a luz, la amamantó la madre, lo formó, lo crió y fue cada día creciendo y creciendo hasta llegar a la edad en que Él comienza su ministerio. Vemos que según esto se cree que Él comenzó, la palabra también lo dice, que Él cuando se pierde de su madre se va a la sinagoga a predicar la palabra. Él dice: ¿acaso no sabes que yo estoy en los negocios de mi Padre? Bendito sea Dios. Entonces, ¿cuál es el negocio de nuestro Padre, hermanos? ¿Cuál es el negocio? El negocio que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial es el de predicar la palabra, el de ir y salvar a los perdidos, ir y traerlos a la presencia de Dios, hacerlos hijos aceptos, que ellos reciban a Cristo y no permitir que el infierno se llegue a poblar con aquellas personas que Dios ya pagó por ellos. Todos los días y cada segundo, hermanos, mueren cientos de personas en cada segundo, y esas personas han sido salvas. ¿Y por qué se van al infierno? Porque nadie les predicó, porque nadie les habló, porque nadie les enseñó de qué manera venir a recibir su salvación. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar y continuar en agradecimiento a lo que Dios hizo por nosotros. Cuando dicen amén, hermanos, ¿están aquí o no están? Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Que todos se escuchen, hermanos, que se escuchen. No, que aquí estamos alabando y adorando a Dios, gozándonos en lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Miren, Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Gloria a Dios. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Hebreos 7:26, ahí nomás. Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Amén. Gloria a Dios. Vemos en estos versículos que Jesucristo fue el sumo sacerdote, sin mancha y sin pecado, que a pesar de las tentaciones, Él se mantuvo sin pecado. ¿Tuvo o no tentaciones Jesús? Los tuvo. ¿Por qué? Porque Él caminó como hombre. Él nació como hombre, Él creció como hombre, Él vivió como hombre. Por lo tanto, las tentaciones que tú tienes las tuvo Jesús también. Las mismas tentaciones, hermano, porque el diablo no sabe hacer otra cosa, solamente meter tentaciones, meter ideas para hacer caer al justo. Pero Jesús no cayó. Pero Jesús no pecó. Él se mantuvo sin mancha. ¿Por qué, hermano? Él pudo mantenerse sin mancha. No porque sea el Hijo de Dios, porque en aquel entonces era hombre
hombre, era Jesús. Él se mantuvo sin mancha debido a que tenía comunión con el Padre. Tenía comunión con Dios. Había su oración, tenía su oración con Él. Y él sabía recibir lo que el Padre le entregaba. Entonces él se pudo mantener limpio, se pudo mantener sin mancha. Hermano, y por eso es que él llegó hasta la cruz. Díganme ustedes, ¿acaso nosotros, como hijos de Dios y como creyentes, no nos podemos mantener limpios? Podemos, porque conocemos la palabra. Cuando tú uses la palabra y la hagas carne, hermano, vas a saber tú afrontar las dificultades. No vas a pecar, no vas a caer en tentación. ¿Por qué? Porque de todas las tentaciones te va a librar Dios con su palabra. Por algo tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. El Espíritu Santo es el que se ha quedado como el ayudador. Él te ayuda a ser cada día mejor. Él te ayuda a ser cada día más libre. Él te ayuda a tener comunión con Dios. Él te da la sabiduría de qué manera caminar, de qué manera avanzar. Nosotros no estamos solos, no nos han dejado huérfanos. Tenemos al Maestro que nos enseña, hermanos. Pero no nos dejamos enseñar. Lamentablemente no sabemos recibir las enseñanzas que el Espíritu nos da. Porque siempre imponemos la carne, porque siempre tratamos de imponer lo que el mundo nos da, a través de la televisión, a través de lo que vemos, los comentarios, a través de eso. Lamentablemente se trata de imitar lo que ves, se trata de imitar lo que escuchas, se trata de imitar hasta la ropa misma, se trata de imitar. ¿Por qué? Somos humanos, hermanos, y como humanos siempre tenemos tendencia, ¿no?, a caer, tendencia a las debilidades. Pero cuando somos fuertes y parados en la fe, hermanos, nadie te va a mover de la brecha en que tú estás. Nadie te va a mover, porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Así es que no hay nada, no hay otro poder sobre el nombre de Cristo. No hay ningún poder sobre el nombre de Él. Si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Amén. ¿Amén o no amén, hermano? Amén. Entonces, el diablo tiene que salir huyendo. El diablo no te puede ni tocar. El diablo no te puede ni mirar porque se asusta con tu mirada. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vives con Cristo, la gloria de Dios se refleja a través de tu rostro. Y si tú miras la gloria de Dios, fulmina al enemigo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, hermanos! ¡Gloria a Dios! Entonces, ¿cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres caminar? Ay, yo no sé por qué me está pasando tantas cosas. Ay, yo no sé por qué tengo esto, que yo no sé por qué mi casa, yo no sé por qué. Ah, tú no sabes por qué. ¿Cómo está tu horario? ¿Cómo está tu horario? ¿Cómo está tu agenda de las 24 horas del día? ¿Cuál es el tiempo que tú le das a Dios? Tienes tiempo para todo, para trabajar, tienes tiempo para pasear, tienes tiempo para salir, tienes tiempo para todo, para atender a tus hijos, para cocinar, para todo tienes tiempo. Y para Dios, ¿qué tiempo le das a Dios, hermano? ¿Has permitido que Dios te hable hoy día en la mañana? ¿Has permitido que Dios te diga, ya hija, anda, o hijo, anda, que yo tomo el control de tu día? ¿Le has entregado el día al Señor? Entonces, ¿cómo queremos nosotros, si no lo hacemos, cómo queremos vivir con todas las bendiciones inmerecidas que nos corresponden? Amén, hermanos. Amén. Yo creo que Dios nos está llamando y nos está exhortando a que recibamos todas las bendiciones que Él nos ha entregado. ¿Sabes por qué? Porque no las puedes disfrutar. Todo lo que Dios te ha entregado es para que lo disfrutes aquí en la tierra. No es cuando te mueras. En el cielo ya no vas a necesitar nada, porque todo de Él. Acá es. Acá. Como dice la palabra, somos raza de reyes y sacerdotes. ¿Y de qué manera vive el rey? El rey reina. Y por lo tanto, ¿cómo camina el rey? ¿Cómo se viste el rey? Como reyes.
Amén. ¿O acaso un rey vive mendigo? ¿Acaso un rey vive, toma desayuno y ya no almuerza? ¿O almuerza y ya no cena? Un rey disfruta de lo mejor, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere, que tú aprendas a recibir todas las bendiciones y vivas como rey. Y al mismo tiempo como sacerdote. ¿Por qué? Porque tienes que salir y predicar. Tienes que salir y llevar palabra. Tienes que arrebatar las almas del infierno. No permitir que el diablo se las lleve, sino orar y arrebatarlas para repoblar el cielo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso es que Cristo, hermanos, siendo un sacerdote sin mancha, Dios lo hizo que llegara a la cruz para que la humanidad fuera salva. ¿Qué te dice Juan 8:46? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto tan gozosos, hermanos? Amén. De saber lo que Dios ha hecho por nosotros. Bendito sea el Señor. Aleluya. Juan 8:46. Aleluya. Gloria a Dios. Dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Amén. Miren lo que dice, ¿no? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si Jesús hubiera tenido pecado, Él preguntaba, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y todos se quedaron en silencio. No hubo respuesta. Si Jesús hubiera pecado, ¿cómo hubiera podido Él expiar los pecados con su sangre manchada? Si es que Él hubiera pecado, ¿no? Jesús no pecó, porque si Él hubiese pecado, Él no hubiese podido llegar a la crucifixión, o de lo contrario su muerte hubiera sido en vano, porque no hubiera salvado a nadie si es que Él hubiera sido una persona con mancha, con pecado. Dice, Dios lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado. Aquí Pablo no dice que Dios lo hizo pecador. Hermanos, esto hay que definirlo muy bien. Dios lo hizo pecado, pero no lo hizo pecador. Pero tampoco dice que lo hizo víctima por el pecado. Lo hizo algo más. Lo puso en la condición de pecador, en la condición de pecador. Dios puso todo el peso y responsabilidad de los pecados del mundo. Lo condenó a la muerte propia de un criminal maldito. Hermanos, lo que pasó con Jesús no fue algo simple, que lo azotaron, no fue algo así nomás que, bueno, ya lo llevaron a la cruz, sino fue que Dios permitió, dice, que por los pecados del mundo, Dios lo condenó a la muerte propia de un criminal maldito. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte hasta eso llegó Jesús. Por amor a ti y a mí. Por amor a ti y a mí. ¿Y qué hacemos nosotros, hermanos, por lo que Cristo Jesús hizo? ¿Qué estamos nosotros haciendo por Él? Nosotros tenemos que continuar con lo que Él hizo. Nosotros no podemos estar tranquilos y gozándonos, riéndonos de todo, mientras Dios desde el cielo mira que mientras tú te gozas, hay otras personas que están muriendo. Mientras tú te paseas y disfrutas de todo, hay otras personas que ya están camino al infierno. Nuestra misión es trabajar para Dios, continuar con lo que Cristo hizo, continuar,
Porque el propósito de Dios tuvo un propósito contigo. Y un ministerio te entregó a ti y a todos. Fue el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio no puede dejarse pasar. Todos tenemos ese ministerio, todos. Aún Lucas tiene el ministerio de la reconciliación. Todos, enseñándoles que él debe de orar por aquel amiguito, por aquel compañerito del colegio. La misión de los padres, la función de los padres, formar a los hijos en la palabra, para que ellos comiencen también a continuar con lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. ¿Amén o no amén, hermanos? Amén, ¿verdad? Gálatas 3:13. Gloria a Dios. Gálatas 3:13. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozando, hermanos, de saber verdaderamente qué es lo que Dios hizo por ti? Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. Si Jesús hubiera tenido pecado, ¿qué piensan ustedes que hubiera hecho Cristo? Siendo pecador, yo creo que no llegaba a la cruz. Yo creo que Él no tomaba la responsabilidad de decir: sí, voy a morir por la humanidad, ¿verdad? Pero Él no tuvo pecado. Cristo nos perdonó de la maldición de la ley, porque Dios descargó sobre Él el castigo que merecían nuestros pecados. Porque Dios descargó sobre Él el castigo que merecían nuestros pecados. El castigo era para nosotros, hermano, para nosotros como humanos. Pero a Dios le plació que su palabra, su verbo, se hiciera carne. Vamos a Isaías 53:5. Isaías 53:5. Gloria a Dios. Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entonces, hermanos, Él fue molido por nosotros. Él se llevó todo. Enfermedades, Él se llevó todo, hermanos. Así que diagnóstico de los médicos lo cortamos en el nombre de Jesús, porque si Cristo se lo llevó, lo dejó en la cruz, y a mí no me corresponde vivir ninguna enfermedad. Amén. La palabra lo dice. Nosotros no podemos hacerlo mentiroso a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cristo fue herido por nosotros. Él recibió todo lo que nos correspondía vivirlo, porque fuimos nosotros los pecadores. Sin embargo, Cristo, en obediencia al Padre, bebió el cáliz del Calvario, llevándose los pecados y dejándolos en la cruz. Él lo bebió. Esta situación es potencial y universal. ¿Qué te dice Juan 1:29? Juan 1:29. Gloria a Dios. Aleluya. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Podemos ver el singular de pecado, ¿no? Él no dijo el que quita los pecados, no, el que quita el pecado del mundo. En singular, y la expresión del mundo también dijo, ¿no? Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que ver que Él vino y se sometió a Juan el Bautista.
Juan el Bautista abrió brecha, abrió camino para que Cristo Jesús venga ya a continuar con su ministerio. Pero ¿hasta dónde llegó la humillación, la humildad de Cristo de someterse a Juan el Bautista para que lo bauticen? Y él le dice: yo no soy digno, le dice, de bautizarte. Y Jesús le dice: bautízame. Y se metió él, no esperó respuesta, se metió al agua y Juan lo bautizó. Amén. La humildad del Hijo de Dios. Hermanos, si nosotros como hijos de Dios no tenemos esa humildad, estamos viviendo en soberbia, en orgullo, en vanidad, que no te da ninguna garantía a las personas que no conocen a Cristo de seguirte, ni de escucharte. Y la respuesta inclusive se dice que ese se dice ser cristiano. Yo no quiero ser como él. Nosotros no podemos mostrarnos al mundo como el mundo quiere. Nosotros tenemos que mostrarnos como Dios quiere, hermano. Tú tienes que resplandecer con la gloria de Dios donde tú te encuentres. La gloria de Dios se refleja en tu rostro. La gloria de Dios se refleja en cómo tú hablas. La gloria de Dios se refleja en la sonrisa. Hermano, si tú estás con cara en tu diente, hasta los ojos se te cierran para no querer ver. ¿Ah? Pero si tú estás gozoso y riéndote con la risa de oreja a oreja, porque estás lleno del gozo de Dios, todos van a querer seguirte. Todos van a querer escuchar qué es lo que tú dices, qué es lo que tú hablas. Amén. Pero si no es así, hermano, solamente estás matando la fe de muchos. ¿Amén o no amén? Estás matando la fe de muchos. Segunda de Corintios 5:19. Aleluya. Dios es bueno todo el tiempo, ¿verdad? Yo me gozo, hermano. Yo me gozo cuando yo veo la palabra gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. 5:19. Gloria a Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Cristo estaba reconciliando al mundo con Dios. Y nosotros, Él nos entregó, nos mandó, acá está la palabra. Él nos mandó, ¿a qué? A que nosotros, dice, a nosotros nos dio la palabra de la reconciliación. Todos tenemos ese ministerio, el de reconciliar a las personas con Dios. Amén. Si tú dejas pasar uno, hermano, si tú estás con alguien y no les predicas y no les hablas, y tú no sabes si llegando a la esquina esa persona muere, ¿a dónde crees que va? Y el día que tengamos que entregar cuentas, ¿qué cuenta vamos a dar? Y no solamente Dios te va a tomar cuenta, sino la persona desde el infierno te va a decir: yo estuve contigo, yo caminé contigo, hemos comido, hemos paseado y nunca me hablaste, ni siquiera me exigiste para recibir la salvación. Ahora por tu culpa estoy quemándome. La palabra dice que los justos llorarán. La palabra en Apocalipsis dice que cuando llegue el momento del juicio, los justos llorarán. ¿Por qué van a llorar? Yo me preguntaba antes, ¿por qué van a llorar si ya los justos están yéndose al cielo? No están condenados, ¿por qué van a llorar? Se va a llorar por lo que no hiciste, porque verás cómo se quema la gente sin que tú hayas hecho nada por salvarlos. Amén. Así que no pierdas el tiempo, hermano.
Hermana, no pierdan el tiempo en paseos, no pierdan el tiempo con amigos sin predicarles, no pierdan el tiempo en novelas que a nada bueno les edifican. No pierdan el tiempo en estar durmiendo, en estar pensando en que los chanchos vuelan. Piensen en lo que Cristo hizo por ustedes. Mediten en lo que Cristo hizo por mí y por ti. Piensa en lo que Él te entregó. Piensa cómo quiere Dios que tú vivas. Dios no quiere que tú vivas en angustia. Dios no quiere que tú vivas en necesidad. Dios no quiere que tú vivas enfermo. Dios quiere que tú disfrutes de todo lo que Él te ha entregado. Inmerecidamente, pero Él nos entregó. Disfrútalo. Disfruta de lo que Dios tiene para ti. 5:19. Hemos visto que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vimos en este versículo que Dios estaba reconciliando al mundo, dice, estaba reconciliando consigo mismo en Cristo Jesús, sin tener en cuenta los pecados de los hombres, y además nos deja a nosotros un mandamiento. Hermanos, es mandato de Dios, es un mandamiento que tenemos que cumplir, el de la reconciliación, porque Él comenzó la obra y la terminó en Cristo. Dios comenzó la obra y la terminó en Cristo, perdonando a la humanidad. Entonces Cristo nos entrega la posta a nosotros para continuar. Amén. Juan 3:16. Juan 3:16. Eso creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto nos dice que somos nosotros quienes debemos continuar con la obra de Cristo. Ya no tenemos que hacer nada por los pecados, porque ya fuimos perdonados en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. Pero sí tenemos que seguir haciendo la reconciliación con aquellas personas que no conocen a Dios. Tenemos que traerlas a los pies de Cristo, que reciban su salvación, y no permitir que se pierdan habiendo sido salvados en la cruz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él se entregó como último sacrificio. Antes los sacrificios eran de animales, ¿sí? Amén. Jesús fue el último sacrificio. Amén. No de un animal, sino de un ser supremo, que se hizo hombre y que bajó hasta el nivel de nosotros para poder sentir lo que nosotros sentimos, para poder conocer lo que nosotros vivimos. Porque si Él hubiera sido Dios, Él como Dios, Él podía haber venido como Dios directamente, sin haber sido engendrado en el vientre de una mujer. Él hubiera caminado como Dios, pero ¿saben qué? Como Dios, Él no hubiera podido morir. Como Dios, Él no podía morir, porque era Dios. Entonces Él tuvo que hacerse hombre, Él tuvo que sentir todo desde el momento de nacer hasta llegar a la cruz. Gloria a Dios. Nuestra justificación, la de todo el mundo, sería automática. Pablo nos dice: y nosotros fuimos hechos la justicia de Dios en Él. Dice, Pablo no dice, y nosotros no fuimos hechos la justicia de Dios en Él.
sino para que nosotros fuésemos hechos esto que pudiésemos llegar a ser, en otras palabras, la justicia de Dios en Él. Está aclarando, hermanos. No dice que somos la justicia de Dios en Él, que Jesús ya en la cruz nos hizo a nosotros la justicia, justo, sino para que nosotros fuésemos hechos. Esto es para que pudiéramos llegar a ser justicia de Dios en Él. Amén. La frase justicia de Dios no significa que Dios nos comunique la justicia con la que Él es justo, sino que somos constituidos justos, es decir, recibes la justicia cuando decides reconciliarte con Él. ¿Se entiende ahora, hermanos? Entonces, como ya nos hemos reconciliado con Dios, no se duerman, hermano, no se duerman, porque esto nos ayuda a nosotros a saber quiénes somos en Cristo. Cuando nosotros nos reconciliamos, cuando nosotros estamos parados en la roca, cuando nosotros caminamos en la verdad, cuando la palabra la hacemos carne, es ahí recién cuando pasamos a ser la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Romanos 5:19. Aleluya. Romanos 5:19. Aleluya. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios. Según Romanos, estamos situados, no hechos interiormente, sino ante Dios, como teniendo ya una correcta relación con Él. Si nos atenemos al claro paralelismo que el apóstol establece en este versículo, tenemos lo siguiente: del mismo modo que Cristo, no siendo pecador, fue hecho pecado, le fue atribuido el pecado del mundo, así también nosotros, en virtud de la admirable transacción divina, al ser pecadores, fuimos constituidos justos. Se nos atribuyó la justicia de Cristo. ¿Cuándo? Nos preguntamos. En el Calvario nos preguntamos, y la respuesta es no. En el momento en que nosotros nos dimos vuelta del pecado, nos volteamos y dejamos el pecado atrás y comenzamos a mirar y a ver lo que Dios hizo, y aceptamos la transacción o hacemos la reconciliación. Amén. Es ahí donde recién nosotros recibimos la justicia. En ese momento, no es en la cruz, hermano, no es en el Calvario. Entendamos. Ahí nos entregó, pero ¿cuándo lo recibes? ¿En qué momento recibes lo que Cristo hizo? ¿No? Gloria a Dios. Segunda de Corintios 5:20. Aleluya. Segunda de Corintios 5:20. Dios es bueno todo el tiempo. 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, que dice: reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Esto es lo que tenemos obligación de cumplir, no permitiendo que los inconversos se pierdan, pues ese es un mandato de Dios.
Nuestra justicia es resultado de la obra de Jesús y solo podemos recibir su justicia, su inmerecido favor, cuando entendemos lo que es la reconciliación. Tu justicia es el fundamento seguro sobre el que puedes tener expectativas para recibir el inmerecido favor de Dios. Dios nos ve a través del lente de la cruz, de su Hijo. Y es así como a través de Jesucristo recibimos las bendiciones de paz, salud, prosperidad y sobre todo la vida eterna. Hermanos, Dios nos mira, no te mira a ti por lo que eres, no te mira a ti porque estás, digamos, y queriendo cada vez ser mejor. No, Dios te mira a través de el lente de la cruz, de lo que Jesús hizo ahí. En otras palabras, Él nos mira a través de su sangre, a través de la sangre derramada de Cristo en la cruz. Es como Dios nos mira. Esa sangre nos alcanzó, hermanos. Esa sangre nos ha limpiado. Esa sangre nos ha lavado. Esa sangre nos ha acercado a Dios. Sí. Por esa sangre, ahora libremente entramos al trono de la gracia y le decimos: papito lindo, gracias, aquí estamos, Señor, gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Padre Celestial, gracias porque no dejaste que caigamos, Señor, a la muerte eterna. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos diste el favor inmerecido de disfrutar de todo lo que Cristo Jesús tuvo y lo dejó a nosotros. Señor, gracias. Amén. Que esta palabra, hermanos, nos ayude a meditar. Que Dios los bendiga. Amén. Ahora quiero hacer la oración de fe para todas aquellas personas que estén viendo el video y que no conocen de Cristo, para todas esas personas que estén queriéndose preguntar de qué manera me reconcilio o cómo. Vamos a hacer la oración de fe. Hermano, si tú estás delante del video, cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, yo sé y creo que tú eres el Hijo de Dios, que ha muerto en la cruz por mí, que descendiste a los infiernos y al tercer día resucitaste victorioso, y yo resucité contigo. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Gracias, Jesús. Oh Dios Todopoderoso, yo también perdono a todos los que me han herido, me han ofendido y me han hecho daño. Yo los perdono en el nombre de Jesús. Y ahora yo abro mi corazón y te invito, Jesús, a entrar en él como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Quédate conmigo eternamente y no permitas que por nada ni por nadie me aparte de ti. En esta hora, Señor, bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor. Si tú has hecho esta oración, quiero decirte que ahora te has reconciliado con Dios. Déjame orar por ti. Señor Dios Todopoderoso, oro por todas las personas que han hecho esta oración y te doy gracias porque sus nombres han quedado inscritos en el libro de la vida y en letras de oro. No permitas que esos nombres sean borrados jamás, sino al contrario, entre en ellos el hambre y la sed de quererte conocer cada día y de seguir tus mandamientos, de seguir tus pasos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.